Pues amigos y amigas de Alex Comunica, seguimos aquí en Madrid conociendo gente muy interesante como nuestra próxima invitada. Ella es Elena Marín, autora, por cierto, de este libro que tengo aquí en mis manos, Reflexología Consciente, un mapa hacia el infinito. Ella es reflexóloga profesional desde hace 13 años, instructora de cursos de reflexología, otros tipos de masajes también relacionados con esa terapia holística ancestral, es directora de la Escuela de Reflexología Consciente y de la Escuela Española de Terapeutas Conscientes. Es además también presidenta de la Asociación en España de New Paradigm MDT, Shambhala, terapia energética basada en la autorrealización. Es creadora de la reflexología consciente, el masaje Renacer, el masaje de liberación emocional y el curso de crecimiento personal Conócete a ti mismo, grupo de estudio para la evolución consciente. Elena, ¿de dónde sacas el tiempo para hacer todo esto? Eso me dice mucha gente de toda la vida. Creo que tengo la suerte y la capacidad de poder estar enfocada en muchas cosas a la vez, porque además trabajo y tengo un hijo y tengo un huerto, vivo en el campo. Pero bueno, yo creo que cuando a uno le gusta lo que hace, se saca el tiempo de donde sea, ¿no? Y realmente esto que he hecho no me ha costado, lo puedo decir, ¿no? Yo muchas veces digo que he escrito este libro y cuando lo releo me parece increíble porque nunca había escrito un libro antes, nadie me ha guiado, pero diríamos que ha salido, ¿no?, como de forma espontánea y natural, ¿no? Reflexología consciente, un mapa hacia el infinito. Cuéntanos, ¿qué es la reflexología consciente para que no tengan idea? Para explicar lo que es la reflexología consciente, quizás tengo que explicarte un poquito qué es la reflexología, porque creo que también hay gente que no tiene mucha idea de lo que es, ¿no? La reflexología en general, ¿no?, se puede hacer en cualquier sitio del cuerpo. Donde yo trabajo es en los pies, ¿vale? Aunque pudiera hacerse en las manos, en las orejas, o sea, cualquier parte del cuerpo es un mapa reflejo del resto del organismo. Pero en el caso de la reflexología podal, partimos de la base, que es una ciencia muy antigua, que ya en Egipto se utilizaba porque se ve en muchos manuscritos, en el que creando estímulos físicos, ¿no?, a través del masaje en los pies, podemos alcanzar diferentes órganos del cuerpo y tratarlos, ¿no?, desbloquear los meridianos energéticos que están asociados a esos órganos y por consecuencia desbloquear la emoción o el trauma que se ha alojado ahí. Aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo de reflexología consciente, no sé si lo podéis ver aquí en pantalla, igualmente ahora lo pondremos también en pantalla sobreimpresionado, donde se ve diferentes puntos del pie, donde se puede trabajar. Veo el punto de calma, hay una parte que tiene que ver con el cerebro, otro con el riñón, el estómago, el píloro, claro. ¿Cómo se entiende que todo esté conectado con el pie? Y que a través del masaje al pie se puedan solucionar problemas que pueda haber en el cuerpo o en el resto del organismo. Es muy interesante porque, bueno, cuando empiezas a estudiar reflexología te parece que eso es un plano que está ahí, que tú te lo tienes que aprender, ¿no? Pero que no está realmente ahí. O sea, tú te aprendes un plano, lo miras y vas buscando. Yo te puedo decir que se puede encontrar perfectamente en un pie, pues como has dicho antes, un píloro, que es una válvula diminuta en el pie, ¿no?, un reflejo, y lo sé porque cuando viene el paciente a la consulta y me dice, tengo una molestia aquí, por ejemplo, yo siempre voy a buscar ese punto exacto en el pie, y te puedo decir que el 100% de las veces que lo he hecho, lo he encontrado, ¿vale? O sea que al final es algo empírico, no solo que te digan esto es un plano y está ahí, ¿no?, porque es lo que hemos visto desde hace cientos de años. No, porque lo has comprobado por la experiencia. Comprobado, y mucha gente que es muy sensitiva te va diciendo, sin saber lo que tú le estás tocando en los pies, te va diciendo, me estás tocando el estómago, me estás tocando el hombro, estás en tal, y es lo que estoy haciendo en el pie. O sea, yo he podido comprobar una y otra vez que esas vías existen. La reflexología tiene dos vías de acción: el sistema nervioso, o sea, por los nervios que viajan por todo el cuerpo, y por los meridianos, o sea, trabajas físicamente a través del sistema nervioso y energéticamente a través de los meridianos. ¿Se trabaja solo dolencias físicas o también emocionales? Y te podría decir que hasta espirituales. Espirituales. Vale, porque, a ver, los pies tienen una connotación desde hace muchísimo. Yo siempre hablo del Maestro Jesús, ¿no? Esa connotación que se le daba cuando, con el lavado de los pies, con María Magdalena, ¿no?, esa imagen que tenemos todos
poniéndole los aceites en los pies. En cualquier lugar sagrado del mundo te dicen descálzate porque estás en un lugar sagrado. Siempre hay algo en los pies que yo creo que desconocemos, ¿no? Yo más o menos voy indagando, pero por eso también he puesto un mapa hacia el infinito, porque cuanto más conozco la reflexología, más me doy cuenta que tiene un alcance que quizás todavía no llego a entenderlo. Hecho, ahora está de moda, no sé si se llama grounding, no sé cómo se grounding, llama. El sí. grounding, ¿no? Que es caminar descalzo por la naturaleza. Bueno, que ¿no? es lo Por que la hemos playa. hecho de toda la vida, ¿no? De toda la vida. Claro. Lo estamos recuperando, pero Mira, ahora se llama grounding. Ya claro, ahora se llama mola grounding, más. pero al final hay algo que siempre que viene la gente a mis cursos, y lo primero que les digo a todo el mundo, no decirle a los niños que se pongan los zapatos. No decirle a los niños saben intuitivamente que se están haciendo un masaje de reflexología en los pies. En Japón los zapatos se dejan fuera, ¿eh? Claro, Tú es no que... entras con zapatos en casa de un Claro, japonés. es exactamente, o sea que para ellos es algo, ¿no? Una cuestión de respeto y para mí de conexión con la tierra, porque realmente la planta del pie es el punto que une el cielo a la tierra. O sea, es el punto exacto de conexión, ¿no? De ese ser que somos, que tiene que estar conectado, pero tiene que estar anclado, ¿no? Es uno de los motivos por el que dejé de hacer solo terapias energéticas y decidí unificarlo, porque cuando tocas los pies es muy difícil que una persona se vaya. Como digo yo, irse demasiado arriba y que luego no podamos bajarla. Entiendo. Entonces tú puedes llevar a una persona a tener una conexión con su ser divino tocándole los pies y tener una experiencia mística, como digo yo, porque hay veces que dando un masaje de reflexología consciente hemos tenido personas que han tenido esos atismos, ¿no? De a lo mejor años de meditación que se puedan reducir en un masaje de 40 o 45 minutos, ¿no? Pero al final me he ido un poquito porque me preguntaba si se toca el aspecto emocional. Sí, aspecto emocional, sí. En realidad yo parto de la base de que cuando la persona viene con una dolencia física, es que ha descendido ya al cuerpo físico todos esos bloqueos energéticos y cuando ya la persona no reacciona ante nada, termina anclándose en el físico como algo positivo. Yo no veo la enfermedad como algo negativo, ¿no? Nunca lo he visto. Pienso que gracias a que llega a lo físico, muchas veces buscamos ayuda cuando está en el plano emocional, simplemente te tomas una pastilla. Sí, eso es cierto. Vale, entonces el físico es para mí el hilo de Ariadna que te enlaza con El hilo de Ariadna. Sí, es la clave, o sea, cuando tú tocas el físico y eso se empieza a mover, esa energía, ese trauma se empieza a desbloquear, al final empieza a conectarte con otros planos, con tu cuerpo emocional, tu cuerpo mental y tu cuerpo espiritual, ¿no? Que al final es una llamada del espíritu. ¿Cuántos cuerpos existen? Infinitos. Infinitos. Infinitos, ¿no? Porque esto hablamos de multidimensionalidad, pero para eso yo creo que necesitaríamos muchas más horas. Programas. Más programas. Pero realmente para hacerlo más accesible a todo el mundo, porque esto es mucho más sencillo, porque cuando nos ponemos a hablar de la multidimensionalidad, como la mente no tiene un punto de referencia, la mente nuestra racional, lo que hace es precisamente eso, Alex, que la gente empiece otra vez a irse hacia otros planos sutiles cuando lo que tenemos que vivir y experimentar está aquí. Es en este plano. En este plano, ¿no? Entonces, al final, lo conocido para todos, que creo que es lo más accesible, es un cuerpo físico, que todo el mundo sabe lo que es, todo el mundo sabe lo que son las emociones, todo el mundo sabe lo que es la mente y el pensamiento, y todo el mundo sabe lo que es la espiritualidad, aunque no la pueda definir, ¿no? Sabe que está en un camino de búsqueda espiritual, ¿no? Entonces, para mí esos son los cuerpos más cercanos a nosotros que podemos comprender. Entonces, veo que la aplicación de la reflexología consciente es muy variada. Sí. Se aplica prácticamente a todo. A todo, a todo. Yo, por eso quise claramente denominarla consciente para que las personas que vinieran a consulta o a hacer un curso no creyeran que iban a aprender una reflexología tradicional. Está incluida, ¿vale? Hay una técnica que hay que aprender a hacer, pero para mí no es la finalidad de la reflexología consciente. ¿Cuál es la finalidad?
La finalidad, yo creo que es lo que estamos haciendo todos ahora mismo en este momento, Alex, es el despertar de la conciencia. Y no solo del paciente, que viene por algo a esa consulta, sino del terapeuta. Para mí es clave en mi formación y en mi enseñanza que el terapeuta sepa lo que está haciendo y pueda llevar una sesión y pueda llevar a un paciente siendo muy consciente de lo que está haciendo. Para mí es clave en el trabajo, no solo en la reflexología, en cualquier cosa que hagamos, ¿no? Entonces, la finalidad para mí es liberar todos esos traumas que no permiten a la persona ver quién realmente es y ver su esencia. Pero no me voy solo, no me conformo, ¿no? Yo en ese sentido nunca me he conformado solo con liberar el malestar físico, porque sí, es bueno, ¿no? Todos queremos liberarnos de un malestar físico, pero al final es poner una tirita, ¿no? Y a lo mejor estás unos meses bien, pero si no has llegado al trauma y no se ha liberado, eso vuelve y vuelve y vuelve, porque tiene que volver para que la persona termine haciendo su búsqueda hacia adentro, interior. ¿Se puede liberar un trauma masajeando los pies? Se puede. He visto cosas realmente increíbles. ¿Qué has visto? Liberaciones incluso de recrear un parto, una persona tocándole los pies, o sea, su propio parto, como si estuvieran volviendo a nacer. Llantos, recuerdos de la infancia, recuerdos del útero, recuerdos de momentos impactantes que se les ha dado una noticia, que es lo que realmente ha causado un trauma, el momento, ver la imagen exacta. Y lo curioso y lo que pude ver es que cuando hay una imagen o un recuerdo o una emoción, un sentimiento, siempre está relacionado con un punto del cuerpo, ¿vale? Siempre le pido a la persona que me diga, vale, ya tienes este recuerdo, ¿qué zona de tu cuerpo estás sintiendo? Y resulta que me dicen una zona, que es lo que yo hago. Voy con la reflexología, busco esa zona en el pie y empiezo a trabajarla a la vez que la persona consciente en la camilla me va guiando, ¿vale? Otra cosa importantísima para mí es que el paciente se haga responsable de su propia evolución. O sea, yo fui muchos años reflexóloga de que llegaba el paciente y se dormía en camilla y tú 1 hora y media trabajando, y siempre lo cuento como anécdota en mis cursos, siempre digo, y lo que más le gustaba a la gente era cuando le ponías la toalla al pie, al final después de esta 1 hora y media dando un masaje, y decía, lo que más me ha gustado es el abrazo del pie, ¿no? Y decían, madre mía, 1 hora y media dando un masaje y muchas veces dormidas las personas o sin parar de hablar, ¿vale? O se dormían o hablaban. Pero si te das cuenta, al final es irse a los dos extremos para no encontrar el punto del equilibrio, el punto de en medio en el que tú accedes a esa presencia, a esa esencia que eres, ¿no? Entonces ahora pongo como norma que no se habla en terapia, ¿vale? Es algo, le pido al paciente que sí, que vamos a tener una conversación, que me vaya guiando, que me vaya diciendo lo que está sintiendo, lo que está viviendo, pero no permito, diríamos, entre comillas, que la mente entre a divagar, ¿vale? Durante la sesión. Eso. No meter mente. No meter la mente. Volvemos a lo de siempre. No meter mente. Porque en el momento en que incluso yo tengo que utilizar un lenguaje muy sencillo, como si estuviera hablando con un niño pequeño, para que no entre esa mente y se active, ¿vale? Porque si yo simplemente le digo, evoca un recuerdo y le pregunto luego, ¿qué pasó? Ya se activa la mente y el recuerdo. Igual que no uso nunca la palabra visualización, visualiza, ya entra la mente. Entonces, para mí la clave del masaje es tener a la persona esa 1 hora y media en presencia absoluta, conectada con lo que está sucediendo ahí. Aunque el recuerdo me dé una información, pero es lo único que quiero, es tirar de ese hilo, pero que la persona esté continuamente presente y consciente, que es cierto que hay veces que entran como en otros niveles de conciencia, parece que están dormidos, pero no están dormidos. Yo puedo notar perfectamente si están dormidos o están en ese estado como de conciencia, incluso te podría decir a veces como fuera del cuerpo, ¿no? Mientras se está haciendo esa terapia. Es interesante, es difícil fuera contarlo. Del cuerpo. Sí. O sea, un estado expandido de la conciencia, sí, una proyección astral. ¿O no llegaremos a eso? No lo sé si astral, pero sí te puedo decir que la mayoría de las personas porque claro, esto de todo
yo he creado estos masajes, pero los recibo de mis alumnos, pero no lo he recibido de mí misma, ¿vale? Entonces yo no he podido a lo mejor vivir la experiencia que puedo enseñar o facilitar a las personas. Entonces, ¿qué hago? Pregunto continuamente. Así es como pude escribirme el libro y como pude desarrollar la terapia, preguntando a las personas. ¿De dónde te vino la información para crear estos masajes, De la vivencia. De la propia vivencia. De la propia vivencia. Eso sí, quizás yo tengo la suerte de que cuando trabajo y cuando hago masajes y cuando estoy trabajando energéticamente, no hay mente. Puedo decir que es una suerte, ¿no? Porque sé que hay muchas personas que les cuesta mucho llegar a ese estado, ¿no? Y eso es realmente quizás lo que tengo la capacidad de llevar a mis alumnos a aprender, a trabajar desde ahí. Porque es algo sencillo, es muy sencillo. Quizás yo siempre he tenido una mente muy sencilla, poco complicada, y no me ha resultado difícil darme cuenta en terapia que cuando no hay mente todo sucede y eres guiado y sabes lo que tienes que decir y en qué momento decirlo y percibes lo que está sintiendo la persona y percibes la energía, pero no es un proceso mental. Claro, es que este masaje es un momento de presencia que compartes con la persona. Efectivamente. Es presencia. Efectivamente. Por lo tanto, la mente, aquí no hay mente que valga cuando uno está es que, presente. Y importantísimo no invocarla, ¿no? A la mente. No, ya, que se quede tranquilita. Claro, solo el hecho de tocar, ya estar tocando físicamente, ya hace que la mente se calme. Entonces, partiendo ya de esa base, vamos profundizando cada vez más, pero hacia adentro, ¿no? Hacia el interior, no hacia la mente. Ya que hablas de reflexología consciente, de formación, hay que decir que ahora, en breve, comienza la formación presencial, semipresencial y online, ¿no? Comienza la formación presencial y semipresencial en enero, y la online puede empezar en cualquier momento. En cualquier momento, lo que pasa que a partir de enero. ¿Vale? A partir de enero. A partir de enero, porque estamos terminando. Me he aventurado al mundo del online. Soy partidaria de los cursos presenciales, pero es cierto que hay personas que durante años han querido hacer mis cursos y como solo hacía presenciales nunca han podido venir. Entonces, lo que decidí es crear una buena plataforma online, unos buenos vídeos, preparar a profesores que sean tutores y que esas personas que quieren aprender esta reflexología que enseño y que están en la otra punta del mundo, en Bolivia o en Ecuador, puedan tener una formación de calidad sin estar en presencial. O sea, evidentemente yo siempre recomiendo a quien pueda un masaje que sea presencial, pero creo que he encontrado la fórmula para que se pueda hacer online también. Está toda la información en escuela.elenamarin.soy. Eso es. Se entran allí, escuela.elenamarin.soy. Luego también tienes un teléfono de WhatsApp, supongo, ¿no? Por si quieren tener más información. El 629, el que veis en pantalla, es 629-203-398, prefijo 34 si lo vais a hacer online, porque es el prefijo de España. Luego también en Instagram lo podéis seguir como Escuela de Reflexología Consciente Método Elena Marín. Ahí encontraréis también más información y una manera también de poder seguir a Elena. Y ahí me gustaría, Elena, ya que has traído aquí todo muy detallado, no sé si podrías explicar algo, no sé, cómo... Sí, bueno, estos dibujos estos dibujos los ha hecho mi marido, ¿vale? Sí. Porque pintó hace muchos años, se dedicaba a eso, y le pedí unos planos más exactos de lo que yo había experimentado, porque es muy difícil decirle a una persona que te dibuje un plano de un pie con órganos, ¿no? Entonces, lo que puedes ver aquí es que si hay una persona que tiene, por ejemplo, que viene con problemas pulmonares, ¿vale? Lo que vamos a hacer es buscar la zona de pulmón y ver qué hay debajo del tejido. Cuando tú masajeas, el tejido siempre te va a dar una información. Puede ser craqueos, como un craqueo debajo de la piel cuando estás pasando el dedo. Puede ser como una arenilla. Puede ser un tejido que se hunde al tacto y no se recupera, o puede ser un tejido inflamado, muy rojizo, que cuesta trabajarlo, ¿no? A mí eso ya me está indicando algo. Si yo encuentro cualquiera de estas cosas que te estoy diciendo en zona de pulmón, me está indicando algo.
¿Por qué te lo digo? Porque puede que esa persona venga diciéndote que tiene un problema respiratorio o algo, pero puede que no. O puede que incluso no lo sepa, es decir, puede que en la medicina china el pulmón es el órgano de la tristeza. Si es una persona que ha vivido una vida muy dura y tiene una tristeza acumulada de mucho tiempo, a lo mejor no tiene problemas pulmonares, pero sí el tejido me va a decir que ahí hay un problema. Es decir, yo siempre digo que me fío más de los pies que de lo que me cuenta una persona. Siempre, y está mal que lo diga, ¿vale? Fíjate, más de los pies que de lo que sale por su boca. Claro, totalmente, porque realmente como el problema es que no nos conocemos ni sabemos quiénes somos, hablamos y hablamos, pero claro. O sea, a lo mejor sería no hablar, no hables, quítate los zapatos, mira, quítate los calcetines. Tengo un alumno que es psiquiatra, sí, y siempre le digo, vas a encontrar, otra vía, no hables con las personas, darle un masaje primero y luego habla. Primero, la mente, como se queda en off, claro, realmente vas al grano, porque te dicen solo lo que realmente está ahí, ¿vale? Pero es que las personas hablan, te cuentan su historia, pero realmente no saben dónde está el origen. Claro. Y ahí es donde yo voy a los pies. Como método diagnóstico es infalible. No me cuentes tu vida, dame tus pies. Dame tus pies. Y tengo que decir que tengo una deformación profesional, que cuando va alguien descalzo en verano o algo, yo voy mirándole los pies a todos. A todo el mundo, saca. Esto hay que comprobarlo. Porque es eso, o sea, los pies te dan una información. Aquí está, mira. El pie de Alex García. Vale. Mira, Alex, ¿ves? Esto que estás haciendo aquí, sí, a mí eso me llama mucho la atención. El pie no está posado con todos los dedos, ¿vale? Le falta su arco y su puente, ahí. Este pie debería estar así, sí, ¿vale? Entonces a mí ya me indica algo. Órganos de los sentidos, ¿vale? Esto es tu cabeza, ¿vale? Tu cerebro, es tu ego, tu personalidad, ¿vale? Tus ojos y tus oídos. ¿Qué me dice eso? Pues me dice que eres una persona súper alineada, muy, muy en tu centro, ¿vale? Porque lo veo en este dedo gordo. Si no, el dedo gordo habréis visto que siempre hay mucha gente con lo del famoso juanete, o que se le cae hacia el lado. Cuando tú te pierdes de tu centro y de quién tú eres, cuando no sabes quién eres, este dedo se termina cayendo hacia los demás, porque vives para los demás, pero no vives alineado con tu esencia, ¿no? Pero luego está como muy separado, ¿ves? Esta separación que tienes aquí, está muy separado tu mente racional de tu intuición y de tus percepciones. Es como que tienes mucha capacidad de percibir cosas, pero al final tu mente racional siempre pone un límite. Por un límite, sí, sí, eso es cierto, ¿no? Sí, se ve claramente por esta separación. Esto no debería estar así. Es como que tu cerebro y tu mente racional va por un lado y tus sentidos van por otro. Pero, curiosamente, tienes un potencial porque tienes dedos muy largos y muy abiertos, ¿vale? Estos son tus órganos de los sentidos. O sea, es como que tienes la capacidad de ver todo lo que está pasando. Puedes estar en un sitio que haya muchas personas y puedes estar viendo lo que está haciendo este y lo que está haciendo el otro, aunque tú estés hablando con alguien, ¿vale? Y de oír también, porque estos deditos... Pues muchas personas el dedo pequeñito lo tienen ahí metido, ¿vale? Son personas como que les hace daño lo que oyen. Tú tienes todo muy abierto. Pero una tendencia a... es un pie curioso, ¿eh? No es un pie habitual. Es un pie muy curioso. Una tendencia a elevarte. Tienes como una contradicción en tu vida. Sí, lo sé. Sí. Lo sé. Tienes una contradicción. Si unieras eso... sería la caña. ¿Y eso se puede hacer? ¿Se puede unir o...? Se puede unir porque lo trabaja... Eso es lo que haría yo con una reflexología. Yo este pie, ¿qué buscaría? Ponerlo en su sitio. Con el trabajo físico y energético. ¿A través de masaje? A través del masaje, las plantillas yendo a una buena persona, porque no todo el mundo hace buenas plantillas. Más barato una plantilla que hacerte masajes, claro. Lo que pasa es que la parte energética... no lo va a trabajar una plantilla, claro, ¿vale? No, mejor masaje, pero en cuanto tú empiezas a modificar la estructura del pie, tú empiezas a cambiar tu personalidad, ¿vale? Simplemente porque si el pie se ha deformado
es porque tú te has salido de quien... O sea, todos nacemos conectados, diríamos, y según vamos creciendo y según cómo nos educan o en el medio que estamos, vamos cambiando y nos vamos deformando, porque en realidad es lo que estamos haciendo, deformando nuestra esencia, quienes somos realmente y lo que hemos venido aquí a hacer y a compartir, ¿no? Y es lo que te digo, si tú consiguieras colocar esto en su sitio, ¿vale? Lo que te pasaría, ve, si te das cuenta, cuando te hago así, se tienden a unir estos dedos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaría? Que dejarías de luchar tanto interiormente contigo mismo. Es que la lucha a veces claro. Es tremenda, ¿eh? Y encima en el mundo que te mueves, ¿no? Sí. También, claro. Es que encontrar un equilibrio. Por eso para mí es lo que te decía antes. Bueno, también te veo aquí los hombros muy cargados, ¿no? Sí, siempre el hombro muy cargado. Muy cargado. Este callo me habla de un hombro cargado, pero también me habla de que eres una persona como que terminas tú cargándote con las cosas de los demás. Mucho. ¿Vale? Mucho. Por eso hay un callo ahí. Y por eso ese callo, por mucho que te lo quites, vuelve a salir. Vuelve a salir. Un callo es una protección. ¿Vale? Es una manera tuya que tienes como de relacionarte o de que has aprendido de absorber los problemas de la gente y cargártelo todo sobre tus hombros, ¿no? Los problemas del mundo. Pero no es así como funciona la cosa. Un poco de Salvador. Inevitablemente, yo era así antes, ¿vale? Era gracias a Dios, ¿eh? Porque al final a mí el trabajo energético y físico es lo que me ha dado a mí mi propio equilibrio y encontrar, pero yo también siempre tenía estos callos aquí en los hombros, ¿vale? El puente, por ejemplo, tienes poquito puente, ¿no? No llegas a un pie plano, ¿no? Pero... Pues fíjate, yo de pequeño tenía los pies planos, pero luego empecé a hacer deporte, claro. Entonces se formó el arco. Y eso me habla a mí de una persona que necesita mucha seguridad de la gente que tiene alrededor en su vida. Necesita estar siempre con sus amigos de siempre, con su familia, gente cercana, encontrarte en un sitio que tú te sientas cómodo y a gusto. No me habla de una persona muy aventurera, de irse y cambiar ¿sabe? De su forma de ser o de vivir. Eso me lo diría una persona con un puente muy ancho. Y seguramente esa plantilla te transformó y te hizo más abierto en ese sentido, ¿vale? Pero relaciónalo, tú te tienes que ir a tu pasado y ver en qué momento de tu vida te pusieron esas plantillas, cómo tú empezaste a cambiar. No, es que de hecho cambió solo sin plantilla. Fue que yo empecé a hacer deporte, vale. Empecé a hacer deporte, a correr mucho, y entonces se formó ese arco corriendo. Qué curioso, ¿eh? Bueno, se formó de... Eso le digo yo muchas veces a la gente, cuando me dicen que se tienen que operar los pies porque le han dicho que no tiene solución, digo, si el pie se ha deformado, el pie puede volver a su sitio, ¿por qué no? Si un pie tiene la capacidad, un hueso, de irse hacia un lado, ¿por qué no va a volver? Lo que pasa es que no entendemos la connotación que tiene eso. Se deforma porque tú interiormente no estás siendo fiel a ti mismo y a tu esencia, pero en el momento que tú empiezas a ser otra vez como tú eres, eso se empieza a colocar. Seguramente conllevó a lo mejor hacer ese deporte que tú tuvieras que cambiar ciertos hábitos que tenías de niño. Es que fue un momento que cambié muchos hábitos de niño. Eso es. Entonces te hizo ser una persona a lo mejor más abierta, simplemente por hacer deporte. Entonces por eso, no que te cambiara por el deporte, te cambió porque empezaste a hacer cosas que no hacías habitualmente, que no estabas a lo mejor con la gente que estaba siempre, ¿vale? Fíjate, es decir, si yo cambio mis hábitos o mi comportamiento, también puedo cambiar la estructura Eso del es, pie. o sea, puede suceder de las dos maneras. Tú cambias tus comportamientos de vida o haces un trabajo interior y eres consciente de que hay cosas que tienes que transformar y te cambia el pie, o si tú eres una persona que no hay manera de que veas hacia dónde tienes que ir o qué hacer o cómo hacerlo, tocando el pie va a hacer que cambies eso. Entonces, si yo, por ejemplo, dejo de ir de Salvador por la vida, de ponerme los problemas de los demás aquí... el dolor de hombros se te va. En las espaldas, se va el dolor de hombros y se va el callo. ¿Y se va el callo, se cae el callo. Y luego tienes mucha tensión en los trapecios también, muchísima. Sí. Es esa tensión que tienes ahí. Y es todo lo mismo. O sea, esto para mí ya es una exageración del peso que tienes sobre ti mismo. Es una exageración. El simple hecho a lo mejor de que yo te lo esté diciendo ahora mismo y que tomes conciencia, ya es algo.
¿vale? Sí, Ya sí. te va a hacer... Me siento un poco más liberado, ¿eh? Desde que Claro. me lo has dicho estoy como más, no sé, Claro, más bueno, descansado. claro, a ver, yo inevitablemente si ves las manos se me ponen en Sí. los sitios, mucha gente me dice, ¿cómo has sacado esto? Y se ríe mi marido cuando se lo digo, es que las manos se me ponen donde tienen que ir. Cuando no hay mente, las manos te van diciendo. Cuando no hay mente. Cuando no hay mente y las manos se quedan paradas. Hay veces que estoy hablando con una persona y pues, a lo mejor desde que estoy hablando contigo te estoy poniendo aquí las manos. Ahora ya sé con los años lo que significa, pero hay que enseñarle a la gente a trabajar sin mente para que no haya una interferencia entre tú y yo. ¿Vale? Es un poco como lo que me está llegando y estamos en este mismo campo energético, en esta misma conciencia, hay una información que yo te doy y a ti te libera, solo porque te la esté diciendo. Imagínate si lo trabajáramos, ¿vale? Y si seguramente nos pusiéramos a trabajar una sesión, podríamos llegar incluso al origen de lo que te hizo ser de esta manera que eres ahora, que te causa conflicto. A ver, yo siempre lo digo, hay gente que se carga todo el dolor del mundo sobre sus hombros, pero no le causa ningún conflicto. El problema es que te lo cause. Sí. Ese es el problema. ¿Vale? Porque al final es el problema, entre comillas, te va a hacer que llegue un día que digas a la porra. Sí, Y empieces a quitarte todas esas... Y a dejarlo todo en una isla paradisíaca. Lo que yo hice. Irme para el campo. Me voy para el campo. Yo me he emboscado en el campo. Estoy emboscada literalmente. Nadie sabe ni llegar a donde estamos. Entonces yo he tenido que buscar ese equilibrio. Daba demasiado porque era una tendencia mía natural y es buena. O sea, pero tuve que buscar mi equilibrio. Porque daba tanto, y no sabía decir que no, y no sabía decir hasta aquí. Y ahora ya sé que eso a mí me termina enfermando. Me producía ansiedad, me producía una serie de cosas que ahora ya no voy por ahí porque soy consciente de que mi tendencia natural es esa y si voy por ahí me termino enfermando. Entonces ya lo paro antes de ir por ahí. Eso es conciencia, ¿no? Es darte cuenta de esas debilidades de tu personalidad, que no es... Alex es tu personalidad, pero Alex puede estar... Cuando la personalidad se equilibra, es cuando tú puedes dar acceso a la presencia. Es que muchas personas están intentando llegar a esa conexión consciente con la presencia cuando tienen una personalidad totalmente distorsionada. Si tú primero encuentras ese equilibrio en tu personalidad, ¿vale? Luego... Es que es automático, no tienes que hacer ningún esfuerzo por entrar en presencia, estás en presencia. Bueno. Diríamos que la personalidad es el personaje. Que la máscara. Sí, el personaje, pero que nos ha tocado vivir en... Sí. Y que nos ha servido también. Eso nos ha es. funcionado. Entonces, como digo yo siempre, hay que vivir plenamente ese personaje. Entonces, hay que buscar cuál es tu personalidad, qué vienes a aportar desde tu personalidad en esta realidad y hacerlo. Y olvidarte, ya está, ¿no? Es como lo que decía Jesús, ¿no? Vive en el mundo sin ser del mundo. Vive en el mundo sin ser del mundo. Exactamente, vive en el mundo con tu personalidad que se te ha dado por esencia divina y luego no olvides nunca que tú eres esa esencia. Parece sencillo, ¿no? Cuando lo digo, pero es que es realmente así, ¿no? Cuando tú encuentras ese punto de equilibrio en ti mismo, es mucho más fácil acceder al conocimiento de quién eres, ¿no? Estaría toda la tarde así. ¡Qué bien toca los pies! Sí, ¿no? Y esto no es nada, ¿eh? No te estoy haciendo nada. No. Pero es eso, también veo la pisada, ¿vale? Porque pisas como así, pisas como aquí... ¿Qué es lo que te produce eso? También me habla de una persona que pasa con la vida, pero que no pasa así por la vida. Ahí. ¿A qué te refieres? Pues aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Sí, es como que en el fondo, aunque te dediques a lo que te... No, que a lo mejor no te gusta mucho que te vean... que puedes parecer una persona muy sociable a lo mejor, pero en el fondo a lo mejor eres una persona muy reservada. Sí, yo es que soy muy tímido. Eso es. Yo soy muy tímido. Eso es. Pues eso... Paso, pero paso así, o sea, que me vean, pero lo justo, ¿no? Pero cuando tú dices, estoy aquí, y pisas con toda tu pisada, ¿vale? Ahí es donde, es que al final son como las piezas de un puzzle que se encajan.
Y para mí todo está en los pies. Qué bueno. Cuando tú consigues esos dedos, ponerlos rectos, ese pie que pise en su sitio y que vayas por la vida así, es como que todo se encaja. Y no te cuesta ser quien eres, no tienes que trabajar nada ni hacer nada más, simplemente ya vivir, ¿no? Que hay veces que nos enlazamos y nos enzarzamos en el autoconocimiento y no tiene fin, ¿no? No, y no vivimos, que es lo importante. Exacto. No tanto siempre estudiar, investigar, conocer está bien, pero vivir sobre todo. Que la vida te viva. Eso es. Que la vida te viva. Eso es. Pues muchas gracias, Elena. Todo esto lo podéis aprender con Elena en esta formación presencial, semipresencial y online que va a empezar en enero. Tenéis toda la información en la página web, es la que veis ahí en pantalla, escuela.elenamarin.soy, escuela.elenamarin.soy, o también en ese teléfono, el 629-203-398, prefijo 34, si escribís el WhatsApp o llamáis desde fuera de España. Y recordad que lo podéis seguir también en redes sociales por Escuela de Reflexología Consciente _Método Elena Marín. Elena, gracias por estar en Alex Comunica. Gracias a ti por dejarme verte los pies. Y, bueno, gracias a ti por leerme el pie. Gracias. Gracias.